Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente, ¿verdad? Y te doy la bienvenida a este lugar, a este perfil de Instagram, también Aliento de Vida, aquellos que lo van a ver posteriormente, y allá en mi canal de YouTube, ¿verdad? También te doy la bienvenida. Bueno, ahora vamos a seguir con esa serie que estamos llevando, Volviendo a la Vida. Volviendo a la vida. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Saber que a veces nuestras esperanzas se pueden acabar, ¿verdad? De las circunstancias que podemos vivir. Podemos sentir como ese desconsuelo, como que si todo ha terminado. Pero qué maravilloso es que tenemos a alguien que es el que nos otorga esa vida. Dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, Él es el que nos da ese aliento, Él es el que nos da ese nuevo sentir, esa nueva oportunidad para que podamos iniciar de nuevo. Amén. Así que ahora vamos a orar en este momento, vamos a ponerle en las manos de Dios este instante, ¿verdad? Que vamos a llevar esta palabra. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, estamos ya aquí listos, dispuestos una vez más a compartir esta poderosa palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Te ruego, Padre mío, que seas tú hablando a través de mi boca y que esta palabra no se pierda, sino que quede cimentada, Señor, en los corazones de las personas que me están escuchando en este momento y que cumpla el propósito para el cual va a ser enviada. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a invitarte que abras tu Biblia allá en el libro de Romanos, capítulo 3, 23. Estamos viendo el libro de Ezequiel, pero en esta ocasión, por el tema que vamos a ejecutar, ¿verdad? Vamos ahorita a abrir el libro de Romanos, capítulo 3, 23, y el tema es permaneciendo en su presencia. Permaneciendo en su presencia. Y dice Romanos 3, 23, voy a leer la versión TLA, y dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Amén. En la Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahora, pues vamos a ver qué importante es esto, la presencia de Dios, qué necesaria es para nuestras vidas. Debemos de reconocer que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Y el motivo principal por el cual muchas veces no podemos sentir la presencia de Dios es por el pecado. Y así fue desde un inicio desde la creación, ¿verdad? Siempre ha sido así, ¿verdad? Por el pecado es que la gloria de Dios, ¿verdad? Se alejó del hombre y así sigue siendo hoy en día. Una persona que está pecando pues no puede tener la presencia de Dios, no puede contar, ¿verdad? En sí, con el apoyo, con el respaldo de Él. Porque quiero decirte, Dios siempre está presente, Él está en todas partes, pero lo que pasa es que no se hace partícipe de nuestras vidas cuando nosotros estamos cometiendo un error, cuando nosotros le estamos faltando a Él. Él se queda como ahí a un ladito, esperando a que le tomemos en cuenta. Amén. Qué maravilloso es cuando, no sé si cuando tú has ido a un lugar, ¿verdad? A un restaurante con tu familia, y la atención es buena, ¿verdad? Qué maravilloso es cuando te dicen, mire, bienvenido, pase adelante, y te acomodan y te sirven, y toda esa amabilidad y toda esa atención es calidad, pero tú sientes agradado de volver a llegar a ese lugar. Y quiero decirte que hoy vamos a ver algo similar, comparado a la presencia, a la gloria de Dios, porque te recuerdas, ¿verdad? En los videos anteriores hablábamos de que Ezequiel hablaba de la gloria de Dios, ese es el mensaje de él, ¿verdad? Hablar de la gloria de Dios. Entonces él tuvo ese encuentro con la presencia de Dios ahí cuando estaba junto al río Quebar. Hablamos nosotros ahí en el primer tema, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de la gloria de Dios, ¿verdad? Específicamente por qué se apartó del pueblo, qué es lo que sucedió ahí, por qué la gloria de Dios decidió dejarlos. Amén. Entonces vamos a ver acá. Dice que la gloria de Dios abandonó el templo de ellos, lo abandonó. Y lo vemos allá en Ezequiel 9, la primera parte de Ezequiel 9:3. Ezequiel 9:3 dice, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado en umbral de la casa, ¿verdad? Se elevó, se retiró, se levantó, ¿verdad? Acordémonos que cuando dice ahí, ¿verdad? Al principio decíamos que la presencia de Dios estaba ahí sobre el propiciatorio, donde estaba el arca del pacto y estaban aquellos dos querubines, ¿verdad? Ahí es donde estaba manifestándose, ahí se comunicaba, ¿verdad? Nuestro Padre Dios con el pueblo de Israel cuando se encontraba el tabernáculo allá con Moisés, allá en el desierto. Pues aquí mismo teníamos el diseño, ¿verdad?
Y dice acá, ¿verdad? Que la gloria de Dios se levantó de ese lugar, se levantó del lugar donde estaba posicionada. ¿Por qué motivos? ¿Cuáles fueron los motivos de ese entonces? Yo solamente te voy a ir dando las citas, tú puedes irlas confrontando después. ¿Por qué motivos? Y mira qué sorprendente es esto, porque el motivo principal que Dios recalca aquí, a pesar de todos los motivos que podemos haber visto y de todo lo que pudimos haber mencionado ayer en cuanto a la conducta, la actitud de las personas, lo que nada más menciona aquí es la idolatría. Mira qué punto más sorprendente, la idolatría. ¿Y qué es eso? Bueno, la idolatría es darle el lugar que le corresponde a Dios, ya sea a una cosa, ya sea a una persona o a una acción o algo que tú te dediques, que le des más prioridad a eso que a Dios. Que le coloques eso en el lugar de Dios. Mira qué tremendo es esto. Porque Él aquí en este punto, cuando dice que la presencia de Dios se alejó, específicamente nos está hablando de la idolatría. ¿Por qué te lo menciona así? Bueno, en el libro de Ezequiel podemos verlo allá. En el libro de Ezequiel 8:5 dice que la imagen, ¿verdad? Había una imagen que habían puesto ahí en el altar, en la puerta, en la entrada del templo de Jerusalén. El antecedente de esto es que Ezequiel estaba allá en Babilonia, pero esta era una visión que le estaba dando nuestro Dios. Dice que Dios lo levantó, ¿verdad?, en el espíritu y lo llevó hacia donde estaba el templo. Y ahí le mostró esta visión. Dice que entró al templo y vio una gran estatua ahí en la entrada del templo, ¿verdad? Y estamos viendo ahí en el 8:5 que esa estatua fue el primer punto por el cual Dios pues vio, ¿verdad? Esa situación no le agradó. Luego dice que en las paredes estaba cubierta de pinturas de reptiles. Habían puesto muchas figuras en las paredes. También mujeres que rendían culto a un Dios llamado Tamuz, ¿verdad? Que ellos adoraban allá en el 8:14, lo puedes leer eso, ¿verdad? Dice que daban culto a ese Dios porque esta persona, ¿verdad? Dice que murió, ¿verdad? Y a los 40 días resucitó. Y por eso, pues ellos le rendían culto a esa persona porque lo consideraban un Dios, porque había resucitado a los 40 días. Mira, hay personas hoy en día que tienen el don de resucitar personas. Y eso no quiere decir que sean dioses, ¿verdad? Pero mira qué tremendo para este entonces. Dice aquí, ¿verdad?, que esa persona resucitó y por eso lo consideraban un dios. Y desde entonces las mujeres venían y le rendían culto a este personaje. Y eso a Dios le desagradó. ¿Qué más? 25 hombres que estaban de espalda adorando al sol. Eso lo vemos en el 8:16. Y recalcamos estos puntos. Recalcamos estos puntos porque estamos viendo cómo es Dios de delicado. Y yo quiero que tú veas y te enfoques en este momento en lo que es en sí la personalidad de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando Él al principio dio las leyes, lo vemos en el libro de Éxodo. Quiero que nos vayamos un momentito al libro de Éxodo para que tú veas cuáles son las leyes, ¿verdad?, que Dios instituyó allá cuando estaba Moisés, ¿verdad?, allí, y Él le dio ese decálogo. Y me llama mucho la atención, porque de todos los versículos que podemos ver en la Biblia, el que le da más énfasis es a ese punto donde dice que no quiere imágenes, y el otro punto que es el donde se le va a rendir culto a Él y adoración. Quiero decirte que del capítulo 20, del 2 al 6, solo habla de no rendir, de no hacer imágenes. Fíjate muy bien lo que dice. Dice en el 2:2 en adelante: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que miran y guardan mis mandamientos. Solamente desde ahí podemos ver lo que habla referente a Él.
de no hacer imágenes, de no venir y levantar adoración a una persona, a un pasatiempo, venir y darle el lugar que le corresponde a Dios. Eso se llama idolatría. Cuando tú vienes y le rindes culto a un familiar, ¿verdad? Tuyo, y le lo colocas en el lugar de Dios. Cuando tú vienes y colocas un pasatiempo en lugar de Dios. Cuando tú vienes y colocas a una persona en lugar de Dios. Cuando tú adoras a una persona, eso es pecado. Cuando tú vienes y te inclinas, como dice literalmente ahí, te inclinas a una estatua. Te inclinas y adoras a una estatua. Ahí lo está diciendo claramente y te lo estoy hablando con cita bíblica para que tú puedas comprender que la palabra de Dios lo dice. Tú puedes abrir la Biblia, cualquier versión, cualquier tipo, y vas a encontrar lo mismo que dice ahí, porque Él es un Dios celoso. Y eso está en el decálogo, entre las leyes que estableció Él allá con Moisés. ¿Qué más dice acá cuando vemos aquí en el 28 en adelante? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Lo hagas, dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, dice Jehová, que el día de reposo lo santifica. Mira cómo es que Dios viene de todo ese, tú puedes ver ese capítulo, y la mayor cantidad de versículos están inclinados a lo que es Él y su fidelidad de la persona para con Él, y en cuanto para la persona rendirle el culto y la oración a nuestro Dios. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Porque ahí están los demás, las demás disposiciones, como no hurtarás, no matarás, no mirarás la muerte del prójimo, ahí está todo ahí. Pero a esos dos aspectos, si tú observas muy bien, le ha dado más prioridad. A aquello que hay que rendirle culto a Él y serle fiel a Él, verlo como único Dios. Eso es lo que Él es. Es como cuando tú dices, mire, vamos a hacer una fiesta. ¿Cómo quiere que sea la fiesta? O te dicen, mire, vamos a hacerle un traje. ¿Cómo quiere que le hagamos su traje? Tú vienes con tu propia personalidad y dices, mire, yo lo quiero de este color, yo lo quiero de este diseño, ¿verdad? Yo lo quiero de esta manera. Cuando se trata de un traje, ¿verdad? O cuando se trata de una casa, yo la quiero de esta manera, la quiero en este lugar, la quiero en esta zona, la quiero de este color, ¿verdad? Y quiero que tenga tantas habitaciones. Tú vienes y colocas tus disposiciones a tu gusto. Amén. Fíjate bien lo que estamos hablando. Tú vienes y tomas las disposiciones, las direcciones a tu gusto. El Señor aquí está dando el decálogo al gusto de Él, lo que Él es. Y por eso muchas veces Él se enoja, Él se molesta y retira la presencia de nosotros por nuestra actitud, porque no podemos venir y darle ese respeto a Él. Ese respeto a Él. Es cierto, tengo que enfatizar esto, no estamos en el tiempo de la ley, ¿verdad? No somos salvos por la ley, pero sí ahí está escrito lo que Él dejó de estatutos, lo que a Él no le agrada, ¿verdad? Lo que Él no le satisface y lo que Él quiere de cada uno de nosotros, Él sigue siendo el mismo. Como dice acá, quiero que vayamos a Éxodo 20, vamos a ir a Isaías 42, 8 dice así. Isaías 42, 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dice, yo soy Jehová celoso. La palabra celoso, el único, el perfecto. ¿Cómo te sientes tú como humano, como persona, verdad? Cuando vienes y tal vez te pones celoso porque tal vez en esas amistades una persona prefiere más a otro, ¿verdad? Y te empiezas a sentir celoso porque tal vez tenías esa amistad de años y de repente empezó a tomar favoritismo con otra persona. O entre parejas, entre noviazgo también se da eso. ¿Cuántas personas son celosas? Y aquí mismo dice nuestro Dios que Él es celoso, pero estamos hablando de un celo, de que Él es único y que no comparte su gloria con nadie. Ni su alabanza, ni alguna escultura, ni su gloria, dice. No la comparte.
con nadie. Cuando hablamos de esculturas, estamos hablando también de personas, ¿verdad? Porque nosotros somos esculturas humanas. Claro que sí, somos esculturas humanas. Entonces ahí dice, a ninguna escultura le va a dar su alabanza, su adoración, porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Con nadie va a compartir, ¿verdad? Su gloria. Así es que ahí dice, Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Y entonces aquí podemos ver eso nosotros, y esto es lo que quiero hacer énfasis ahora. Por eso fue el motivo, porque la gloria de Dios dejó el templo en esa ocasión allá en Jerusalén. Pero también vemos aquí como segundo punto un recorrido que dio la gloria de Dios. Y nos menciona allá en los capítulos 9, 10 y 11, parte del 11. Dice allá en el 9:3 que se elevó por encima del propiciatorio. O sea, se levantó del lugar donde estaba. ¿Te acuerdas que te estoy mencionando que en el propiciatorio es donde se colocaba la presencia de Dios, y de ahí venía y hablaba a las personas las disposiciones? Dice que se levantó sobre el propiciatorio. Después dice en el 10:4 que se eleva por encima de las puertas del templo. Solo quiero que tú vayas llevando y te vayas imaginando esto. Después dice en el 10, 18, 19, de ahí se trasladó a la entrada oriental del templo. Y por último dice ya en el 11, 23, finalmente se movió hacia el monte de los olivos y desapareció. Lo que yo puedo ver acá es, ¿por qué no se retiró de un solo? ¿Por qué no se fue de un solo? La gloria de Dios es la presencia de Dios. ¿Por qué no se retiró de un solo? ¿Por qué había esa maldad en el templo? Porque en lo que acabamos de mencionar, esos pecados y todo lo que estaba sucediendo estaba dentro del templo. ¿Por qué no se fue de una vez la presencia? Sino que estuvo como posicionándose en diferentes lugares. Y a mí me dice, el Señor siempre te da la oportunidad que tú te arrepientas. Oh, gloria a Dios. El Señor siempre anda dando la oportunidad que tú te arrepientas y que recapacites de los errores, del pecado, de todo lo que pueda estar interviniendo entre tu relación y Dios. Eso es lo que sucede. En cuántas partes de tu habitación, en cuántas partes de tu casa, en cuántas partes de tu corazón, la presencia de Dios ha estado esperando que tú reconozcas que le necesitas. Que reconozcas que tú tienes que arrepentirte de lo que estás haciendo. Que reconozcas que has fallado al Señor, que estás en pecado. Para ti que no conoces a Cristo y para los que también están en Cristo. Que reconozcas el error en que estás viviendo. ¿Cuánto tiempo te está dando Dios para que tú reconozcas eso? Porque aquí esta es la idea que Dios me da. ¿Por qué tuvo que andar de una zona en otra zona, en otra zona dentro del templo? ¿Por qué no se desapareció de una sola vez? No que tuvo que estar de zona en zona para poder después retirarse. Era como que estaba viendo y esperando que los que estaban ahí adorando a otros dioses se dieran cuenta de que Él es el único Dios verdadero, que Él es el único digno de poder adorar, el único digno de postrarse ante Él, el único digno de entregar y derramar nuestro corazón ante su presencia. Quizás ellos querían, nuestro Jehová Dios estaba esperando que ellos recapacitaran, que ellos reconocieran eso. Pero antes de retirarse, empezó la destrucción, porque dice ahí el profeta Ezequiel que vio en su visión que unos personajes llegaron y empezaron a quitarle la vida a todos ellos, los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus límites, hermano. Dios tiene tus límites. No nosotros somos igual. Nosotros decimos, ya basta. Cuando viene una solución que realmente nos está acosando y nos está atormentando, nos está perjudicando, nos está dañando, y nosotros decimos de una manera, accionamos de otra manera para evitar el problema, para evitar la situación, y de repente decimos, ya basta con eso, ya terminó eso, ya estuvo, ¿verdad? Y nosotros decimos, ya hasta aquí, como dicen por ahí, le topan la cuerda. Y así mismo es nuestro Dios. Hay un momento donde Dios te deja, donde Dios ahí te permite que hagas las cosas, que te des cuenta que te des cuenta de lo que haces, ¿verdad? De tu propia conducta. Dios ahí te permite, ahí te deja. Pero después hay un momento que Él se cansa también. Él se cansa y te jala la pita. Se cansa y te jala la pita. Eso podemos ver aquí.
Mira el trasfondo, por qué la gloria de Dios se movía a un lugar y a otro. ¿Por qué la gloria de Dios tenía que estarse moviendo de una zona a otra? ¿Por qué la gloria de Dios tenía que estarse moviendo? Porque quería que lo buscaran de verdad. Porque quería que se dieran cuenta que necesitaban de Dios. Porque cuando tú quieres algo, tú lo buscas. Cuando realmente quieres algo de verdad, tú lo buscas. Pero cuando tú no quieres nada, tú puedes ver que eso se aleja y tú lo mismo te da. Pero cuando tú realmente quieres algo, tú necesitas algo, tú lo buscas. Y no importa dónde sea, tú vas ahí. No importa el peligro, lo que sea, tú vas. Así como los que están enamorados, ¿verdad? El novio no importa dónde viva la novia y no importa que sea medianoche, pero él ahí está con ella y no importa irse a medianoche en medio del lugar que tal vez sea tan dificultoso, pero no le importa porque ama a esa persona. El que ama se arriesga. El que ama se esfuerza. Y el que ama a Dios, en este caso, busca su presencia donde sea. Y la gloria de Dios se movía de un lado para otro. Y al final, quizás yo no, porque allí hubo un recorrido, ¿verdad? Yo veo un recorrido. Y yo lo que puedo ver aquí es que ella estaba esperando que reconocieran el error y se postraran ante ellos, ante la presencia de Dios. Porque así fue con Ezequiel, ¿verdad? Cuando él vio la gloria de Dios, él se postró. Lo vimos en los primeros capítulos. Él se postró. Y quizás también Dios estaba esperando que ellos recapacitaran e hicieran lo mismo. Pero no hicieron eso. Amén. Al final, allá en el 11:23, se fue al monte de los olivos y desapareció. Se fue a un monte donde Moisés también ahí se encontró con Dios. A un monte donde el Señor Jesucristo se encontraba para platicar con su Padre. A un monte se fue. ¿Para qué? Para que tal vez en el monte hubiera gente que realmente quería estar con él, donde la gente realmente quería buscar su presencia. Mira qué maravilloso, como le dice a Moisés, Moisés sube al monte que quiero hablar contigo, le dice a Moisés, amén. Moisés sube al monte y lo mismo hacía Jesús, se aislaba y se iba al monte a orar. Entonces ella se fue al monte porque en el templo no pudo estar, mira qué tremendo. La gloria de Dios se fue al monte porque ahí no podía estar en el templo, porque ahí había abominación, ahí había idolatría. Ahí estaban exaltando otra cosa que no es a Dios. Se tuvo que ir la gloria de Dios de ahí. No, hay que tener cuidado con lo que nosotros hacemos. Dios ahora está recalcando esto y está diciendo que es necesario que nosotros reconozcamos nuestros errores, que es necesario que nosotros reconozcamos que necesitamos rendirle culto solamente a un Dios, que es nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. No hay otro. No hay ningún humano que pueda asemejarse a Dios. Esto lo recalco y lo repito y lo vuelvo diciendo hasta que quede bien claro. Ningún humano se puede llamar Dios. Ningún humano se puede llamar Espíritu Santo. Ningún humano se puede llamar Jesucristo. Porque ningún humano puede hacer lo que ellos hacen. Ninguno. Así que hay que respetar, dice ahí, no tomarás el nombre del Señor en vano. Cuando uno dice, yo soy Dios, no, es que está tomando el nombre de Dios en vano, porque nosotros no, llenos de pecado, así no somos, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, hijos de Dios, no somos dioses. Entonces aquí Dios está recalcando esto, Él no comparte su gloria con nadie, amén. En este instante la gloria tuvo que irse, la presencia de Dios tuvo que desaparecerse. Y qué tremendo cuando nosotros tenemos necesidad de una palabra de Dios, cuando nosotros tenemos necesidad de una respuesta para salir del problema. Y qué terrible es cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no te habla, cuando Dios se aleja, cuando Dios no sientes la presencia de Dios. Qué tremendo cuando sientes quizás los techos, como dicen por ahí, de bronce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay presencia, no sientes nada. ¿Por qué? Porque es más grande el pecado, es más grande la carne, es más grande lo que estás cometiendo que la presencia de Dios. Él no puede habitar donde hay pecado. Él no puede habitar donde hay pecado. Pero sí hay una respuesta, una solución para esa. El arrepentimiento, como decíamos ayer. El arrepentimiento. Cuando tú reconoces tu error
y vienes al arrepentimiento, vienes a Él con tu corazón sincero, con tu corazón contrito y humillado de verdad, no solamente porque para que vea el Señor, a Él no lo podemos engañar, quiero que lo sepas. A Él no lo podemos engañar. Si venimos con el corazón sincero ante Él arrepentidos, un arrepentimiento genuino, que significa que no lo vamos a volver a hacer. Amén. Eso significa el arrepentimiento genuino. Dios ve el corazón y lo toma en cuenta y te da una otra oportunidad. Porque esto pasó, esto del templo, ¿verdad? Pasó cuando fue el cautiverio, ¿verdad? Y esto fue allá en el Antiguo Testamento donde estaba la ley. Pero ahora estamos en la gracia. ¿Y qué significa eso? Que tenemos a alguien que pagó el precio por nosotros. Y que gracias a Él nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Pero eso no tiene que ver que vamos a venir y vamos a caer en el error de que, ya pagó a alguien, somos salvos y qué bueno, cometamos el error y después pedimos perdón y volvamos a cometerlo, pedimos perdón y volvemos a cometer el error y así. Eso no puede ser. Porque también hablamos allá en el libro de Hebreos que dice que el que peca deliberadamente pisotea la sangre de Cristo y la hace inmunda. Y tiene el riesgo de ¿qué? De perder la salvación. Así dice la palabra de Dios. Porque ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Qué significa eso? Que ya no hay más sacrificio por el pecado. Significa que puedes perder la salvación si insistes en pecar. Claro que sí. Amén. Ahora, ¿qué dice aquí al final ya para dejarte este versículo, para que no dejarte angustiado? Amén. Vámonos ahí a Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice, sí, cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo los peces con nosotros hizo las paces, Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios, gracias a Jesucristo, Él vino a reconciliarnos con nuestro Padre para que nosotros podamos tener ese acceso a la presencia de Dios, para que ese pecado fuera eliminado, pero eso no nos da permiso de seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Eso no nos da la libertad para venir y decir, podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Porque entonces convertimos esa libertad que Dios nos dio en un libertinaje. Y recordemos que mientras existe el pecado en medio de la persona, Dios no puede habitar allí. Puedes estar trabajando con tus mismas fuerzas, pero Dios no va a estar contigo para respaldarte. Puede ser que Dios camine contigo, pero no va a tomar acción en tu vida, porque Dios no puede accionar con alguien que le está fallando. Así es que eso quiero que lo tomes en cuenta. Jesucristo derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre, para que tú y yo nos reconciliáramos con nuestro Padre Dios a causa del pecado, ¿verdad? Pero eso hay que cuidarlo, ¿verdad? Eso hay que cuidarlo y hay que mantenernos, tratar la manera, ¿verdad? Somos imperfectos, pero hay que tratar la manera de mantenernos bien. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios siempre está con nosotros y siempre nos brinde esa cobertura. Así que nos quedamos aquí ahorita con este tema, ¿verdad? Seguimos el día de mañana, ¿verdad? Seguimos el día de mañana. Este es el tema de ahora, ¿verdad? Volviendo a la vida, y estamos hablando de la gloria de Dios, ¿verdad? De la gloria de Dios. Estamos diciendo permaneciendo en su presencia, porque la gloria de Dios significa la presencia de Dios. Entonces, permaneciendo en su presencia. Así que ahora, este es el mensaje. Muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por haberte conectado, por haber apartado ese espacio, ese tiempo para escuchar mi voz, ¿verdad? Te agradezco mucho. Dios te bendiga poderosamente y grandemente el resto de estos días que queda de la semana, para que la mano de Dios esté sobre tu vida, ¿verdad? Y puedas solventar todas tus necesidades. Vamos a orar ahora. Gracias, bendito Señor, por este momento que me concediste de poder compartir esta poderosa palabra con las personas que me están escuchando. Sé que son de bendición para ellos, Señor, porque tú traes palabra aquí para transmitirla, y sé que cada persona que va a escuchar esta voz va a traer esa solución a sus vidas. Gracias, bendito Señor, por confrontarnos y por hacernos ver, Señor, el error en que tal vez podamos estar cruzando, porque tú nos amas y por eso nos das a conocer
todo aquello que pueda estar sucediendo en nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. Perdónanos por cualquier error y danos esa oportunidad de poder iniciar de nuevo. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Te mando muchos abrazos allá donde estés. Que el Señor te bendiga poderosamente y nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones.